Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 9 de diciembre. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en el abordaje de esos temas tan importantes que son necesarios discutir. Y en este caso nos vamos a centrar en algo que está pasando en el continente americano como tal. Porque primero hay que evaluar si Estados Unidos está reconsiderando su posición en el continente, dado que en los últimos años es China precisamente quien había tratado de influenciar a cada uno de los estados o a la mayor parte de los estados del continente. Y esto tiene que ver con lo que está sucediendo en Honduras y lo que está sucediendo en Venezuela. Estamos hablando de un nuevo despertar de Estados Unidos, de un cambio de visión de los estados latinoamericanos. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando de nuestro analista, el coronel José Antonio Castillo. ¿Qué tal, coronel? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Fernando. Un saludo a toda tu gran audiencia que tienes. Pues esperamos abordar de la mejor forma posible esos aspectos que has mencionado y qué bueno recordarlo siempre porque tenemos que saber siempre el abordaje histórico para tener más claro la realidad nacional de lo que vive. Desde luego, coronel. Y más que un programa, más que una entrevista, esto podría ser incluso una especie de clase de hasta geopolítica, hablando desde dónde se va a abarcar el punto de la transformación o la evolución de la influencia de Estados Unidos. Así que vamos con ese primer punto. A ver, muchos han criticado el proceder de Donald Trump. Pero hay otra parte que está mencionando, mire, pero es que Estados Unidos lo que está haciendo es reconsiderar su posición en el mundo, reconsiderar su posición en el continente, porque estamos hablando de que la visión de Estados Unidos estaba hacia el otro lado del mundo, ya no en América Latina, o al menos desde que terminó la Guerra Fría. ¿Qué es lo que pretende hacer Estados Unidos en el continente? Bueno, creo que Estados Unidos está volviendo a reconsiderar lo que en un momento se llamó la doctrina Monroe, que es aquella que decía que América para los americanos. Para los americanos. Bueno, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se erige como la única potencia vencedora y es a partir de la Guerra Fría. Porque, la Unión Soviética. A partir de ahí va a comenzar la Guerra Fría. Perdón. Sí, entonces, cuando Estados Unidos se erige como el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente dice, nosotros vamos a reconstruir a Europa. Y para ello, pues, diseñan lo que se llamó el Plan Marshall. Sí. Claro, que este Plan Marshall estaba sustentado en lo que se llamó los acuerdos de Bretton Woods, que era para Estados Unidos crear las condiciones que lo iban a convertir en una potencia hegemónica mundial para ejercer la supremacía mundial. Pero ¿cómo lo iba a lograr? A través de la creación de dos estandartes que iban a ser prácticamente uno, el Banco Mundial y el otro, el Fondo Monetario Internacional. Ese es prácticamente la llave del acuerdo de Bretton Woods que le iba a permitir a Estados Unidos diseñar la política económica del mundo bajo la economía del mundo con la moneda que se iba a implementar en el mundo, que era el dólar. Entonces, un mundo diseñado para Estados Unidos. Claro, entonces Estados Unidos dice, ok, y con todo eso yo tengo los recursos para reconstruir la Europa que venía destruida de la Segunda Guerra Mundial. Y evitar el avance soviético para que ellos se le adelantaran, imagino, ¿no? Y por supuesto, en la Unión Soviética, que había sido aliado en la Segunda Guerra Mundial, más tarde iba a tener que distanciarse porque los principios que sustentaban la Unión Soviética tenían que ver con el marxismo-leninismo, sí, en tanto que Estados Unidos abanderaba los principios del capitalismo y la democracia. Entonces, todo esto lleva posteriormente a que se dé un enfrentamiento político-ideológico entre las dos potencias, la Unión Soviética por una parte y Estados Unidos por otro. Ese
eso supone después un enfriamiento de las relaciones diplomáticas. Y a ese enfriamiento de las relaciones diplomáticas se enfriaron, es que se le conoce como la Guerra Fría, del enfriamiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese contexto, la Unión Soviética impulsa revoluciones bajo su modelo político-ideológico que propugnaba. Y es así como también en nuestro país, en El Salvador, nos vemos bajo la influencia también de ese influjo geopolítico que tenía que ver con la Unión Soviética. De hecho, el conflicto armado salvadoreño que nosotros vivimos estuvo tan marcado por la influencia geopolítica de la Unión Soviética que el máximo, digamos, el máximo representante de la izquierda en El Salvador, que en ese momento era Chafik Handal, se desplaza a la Unión Soviética, luego es recibido allá en Ucrania, en Ucrania, y allí se reúne con Kiva Majdanek y con Nikolai Leonov. Uno era historiador de la máxima élite de la Unión Soviética y el otro era miembro del KGB, de la KGB. Pues estamos hablando del aparato de inteligencia del Estado de la Unión Soviética. Ambos diseñan entonces la estrategia para trasladar 15,000 fusiles de guerra para El Salvador, para el futuro conflicto armado que se venía. Y claro, como Chafik no entendía ruso, le asignan a la traductora lingüística ucraniana Tania Bishkova, con la cual posteriormente termina casándose y ahora es la viuda de Chafik. Entonces, todo esto marca, nos vamos nosotros al conflicto armado, terminamos el conflicto armado, llega un acuerdo de paz que finaliza con ese conflicto armado, y es en ese momento cuando estamos llegando al punto en el cual se termina el conflicto armado, coincidiendo con la caída del muro de Berlín, coincidiendo con el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y con todo lo que significa también, pues acá Estados Unidos quedó entonces como la única potencia mundial. Y a partir de ese momento para acá es que se diseña una nueva, ¿cómo se llama?, correlación política, y es que ¿Un nuevo orden mundial? Estamos hablando ya de un nuevo orden mundial, y en ese nuevo orden mundial Estados Unidos diseña un nuevo modelo económico, y ese modelo económico que había que implementarse acá fue conocido como el neoliberalismo, impulsado a través del consenso de Washington. Vamos a diseñar una gran área de libre comercio para las Américas. Esa palabra son las siglas de Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA. Tenemos nuestra propia alternativa bolivariana para las Américas, que se contrapone a el Área de Libre Comercio para las Américas. Entonces, ahí nace el ALBA, nace con Hugo Chávez Frías, el coronel venezolano que se encarga de destruir la Venezuela que se conoció como la élite de la democracia en América del Sur, y que se encarga de destruir también al país como lo que era en sus cimientos democráticos y jurídicos. Entonces, cuando Chávez diseña esto, el precio del barril estaba oscilando entre los 20 y los 40 dólares por barril. Sí, sí, sí. Pero llega entonces también coincidiendo el momento de la subida de los precios de venta de barril, que llegaron hasta 140, 150. Entonces, Hugo Chávez navega en dinero y tiene tanto miles de millones de dinero que dice, bueno, con todo este dinero yo puedo comprar todo el Caribe y a todas las islas pobres del Caribe, y para que apoyen mi proyecto político del socialismo del siglo XXI. Y con todo este dinero yo puedo apoyar a Honduras, darle dinero a Guatemala, darle dinero a El Salvador, darle dinero a Costa Rica, darle dinero a Nicaragua. Entonces, con todo este dinero yo puedo hacer de mi proyecto el estandarte que va a idealizar la lucha de Simón Bolívar, que quedó interrumpida con su muerte. Entonces, en eso está, y toda esa cantidad de dinero vienen a financiar proyectos políticos en Centroamérica y en el Caribe, y es de esta forma como
surgen proyectos millonarios apoyados con cientos de millones de dólares, y es así como vemos en El Salvador que nace Alba Petróleos. Es bien curioso, coronel, y tal vez esto que voy a decir parecerá una ofensa para la parte socialista, pero eso que usted me comenta más parece la teoría del rebalse, de que miren, voy a tener tanto dinero que voy a tener para darle a los demás estados de América Latina, o sea, para financiar el propio proyecto del sostenimiento de América Latina contra Estados Unidos. Al volver de nuestra pausa comercial, porque ya se nos está terminando el tiempo, gracias. Así que volvemos, vamos con la actividad. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría y el fin de la Guerra Fría para establecer un nuevo orden mundial y cómo esta visión ha ido transformándose. Ahora, estamos hablando de que en su momento surge una iniciativa de parte de los Estados Unidos al que se le denominará el ALCA, a lo cual se le sumará una iniciativa que viene de Venezuela, que muchísimos lo conocemos como el ALBA. Entonces hay un choque entre estas ideas, hay un choque entre estos proyectos. Y entiendo, coronel, que me iba a hacer una especie de dinámica al final del bloque anterior para entender cómo es que el petróleo pasó de valer $40 aproximadamente, según usted me decía, a $150 por barril. Y ese excedente se le daba para financiar las campañas de los partidos de izquierda del resto de estados de América Latina. Pero yo le comentaba, pero eso no parece más una teoría del rebalse, de cuando yo tengo suficiente, entonces lo que me sobra, entonces ya lo puedo comenzar a dar a los demás estados. A ver, coronel. La teoría del rebalse era la pretensión de la forma como a través de un modelo económico fundamentado a través de una política económica, de modelo económico llamado neoliberalismo, sí, iba a generar tanta riqueza que al final iba a generar esa teoría del rebalse. Entonces, estamos hablando que probablemente le iba a estar cayendo un chorrito de agua a la economía y que a esa economía al final se llena el vaso y esta economía rebalsa, sí, hacia las clases sociales. Y esto, ese era el planteamiento inicial. Eso es como, digamos, como lo que se pretendía. Sí. Y se dio. Efectivamente hubo una teoría del rebalse que efectivamente funcionó exitosamente, pero hubo un problema. Y el problema es que cuando comenzó a rebalsar la economía, lamentablemente vino alguien y metió otro vaso abajo. Ya no llegó ese rebalse para las capas sociales que tenía que llegarse. Sí. Desde luego, por la otra parte, en el tema de la iniciativa de Alternativa Bolivariana para las Américas, allá no era producto de una actividad económica, era producto de las ventas altísimas de petróleo que en ese momento había alcanzado un boom. Sí. Y entonces navegaba en miles de millones de dólares. Entonces el comandante Hugo Chávez dice: yo voy a repartir dinero para que se cree proyectos en los países que van a seguir el lineamiento de la iniciativa bolivariana para las Américas y que van a formar parte de ese proyecto, sí, del socialismo del siglo XXI. Entonces, ese dinero vino por cientos de millones a El Salvador. Comenzamos a ver que se compraban gasolineras y les ponían Alba. Y que las Texaco comenzaban a desaparecer. Ya no habían Texaco, solo habían Alba por todas partes. Y Alba Alimentos, y Alba en todo. Entonces, todo eso
compraron un canal de televisión y que ahora todavía subsiste. Y entonces todo eso tenía como objetivo hacer llegar al poder político de la nación a hombres que estuviesen alineados con esa política. Y así es como tenemos la victoria del FMLN en El Salvador, pero también tenemos su derrota. Porque la derrota del FMLN fue que cuando conoce el color verde del dólar, se enamora del verde y se le olvidó el rojo. Y al olvidar el rojo, perdió el rumbo y el azimut del proyecto político que tenía, y en ese momento comienza la debacle de la caída de la izquierda en El Salvador, que posteriormente, ante ese protagonismo y ese bipartidismo que se dio en nuestro país, sí, provoca que surja un outsider que posteriormente logra alcanzar el poder. Ahora, eso lo estamos poniendo en contexto y surge otra situación. Hay docentes que mencionan, mire, Estados Unidos tuvo una influencia significativa en América Latina, pero luego su visión, luego sus ojos se van hacia Medio Oriente y descuida totalmente lo que había sido denominado como su patio trasero, su área natural de influencia. Entonces comienza a haber influencia de la República de China Popular en el continente, y mucho se dice Estados Unidos descuidó su área natural de influencia y China le comenzó a ganar el mandado. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque precisamente en los últimos días nos hemos dado cuenta que Estados Unidos ha reconfigurado su política exterior en la línea de recuperar la influencia que tenía en América Latina. Muchos dirán, ¿cómo Estados Unidos permitió que China se le metiera en casa? Bueno, precisamente esa era la razón por la cual Taiwán enviaba a los países de Centroamérica un aporte significativo, un aporte que casi andaba por los $10 millones, que de forma permanente, continua, cada vez que había una elección presidencial, sí, Taiwán se encargaba de mandarlos para que ese país ganara el proyecto político de derecha, no llegara al poder un proyecto político de izquierda que posteriormente pudiese cortar relaciones diplomáticas con Taiwán y que eso permitiera que el escaño de Taiwán, pues, o la voz de Taiwán en el concierto de las Naciones Unidas, sí, fuera decreciendo y que fuera irrumpiendo todo el poder geopolítico que en ese momento ya tenía la China continental. Entonces, esto es lo que pasó en El Salvador. La llegada del FMLN al poder permitió que se rompieran relaciones diplomáticas con Taiwán y le abrieran el paso de las relaciones diplomáticas a China. Pero prepararon el terreno, coronel, porque estamos hablando de casi 10 años para romper relaciones, pues, desde que el FMLN llega al poder hasta que se va a pasar más o menos 9 años y medio antes que se anunciara que Taiwán, ya no íbamos a tener relaciones con Taiwán, que ahora se establecían con China Popular. Claro, eso no fue de la noche a la mañana. Por eso se preparó. Primeramente se preparó el terreno. Primeramente hubo un hermanamiento que se da entre la alcaldía de Quezaltepeque y China. Cuando el alcalde era Chino Flores en Quezaltepeque. Sí. Y que luego, cuando el FMLN llega al poder, pues precisamente esos son los $10 millones que le enviaron a Paco Flores para que ganara la elección el siguiente candidato, que era Tony Saca, porque ese era el aporte que daba Taiwán para que mantener también su voz en Naciones Unidas. Pero al final tenemos que se cortan relaciones, se abren relaciones con China, y eso es lo que tenemos ahora. Tenemos una influencia geopolítica tan grande que en este preciso momento China le está diciendo al candidato de Honduras, de Costa Rica, sí, que tenga cuidado y no juegue con fuego. Sí, porque aquel ha dicho que va a regresar a mantener relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces, claro, los chinos han invertido un estadio allá en Costa Rica, han invertido otras cosas en Centroamérica, y esa influencia geopolítica que se está dando
al final no pasó desapercibida, y con la llegada del presidente Donald Trump, entonces dice, acá nosotros nos están serruchando el patio trasero, porque hay una influencia geopolítica de China, de Rusia, de Siria, de Irán, desde Sudamérica para acá. Y esto dice, es momento de cortarlo. ¿Y cómo debemos de cortarlo? Bueno, entonces vamos a cortar el ombligo, la matriz, desde donde está saliendo estos problemas. Y lo que ellos dicen es, aquí el problema es que en Sudamérica hay un narcoestado, que no es el cartel de los soles, es el estado de los soles, que apadrina el envío de droga para Estados Unidos, y que entonces dice Estados Unidos, ya no vamos a tolerar esto, ya no vamos a permitir esto, ya no vamos a financiar a los países de Centroamérica para que intercepten droga en alta mar o cercano a las costas constitucionales del mar territorial, sino hoy lo vamos a hacer enfrente. Y entonces Estados Unidos despliega una gran parte de su flota marítima enfrente de Venezuela, y esa es la situación que está pendiente en este momento de un desenlace. Bueno, con esto, coronel, nos vamos a quedar hasta acá y nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde ya en los primeros dos bloques hablamos de historia, hablamos de la influencia de Estados Unidos y cómo es que despega su visión de los pueblos de América Latina, y luego China ve una gran oportunidad, pero ahora Estados Unidos está queriendo nuevamente recuperar esa área de influencia. Y podemos preguntarnos, ¿es que el otro lado del mundo, tal vez Estados Unidos, ya no le interesa? ¿Es que hay algo más que Estados Unidos ahora ha visto en la región? ¿O podemos ver que es una lucha de titanes de Estados Unidos con China, y que Estados Unidos pretende alejar en la medida de lo posible la influencia de China popular en la región? ¿Es eso lo que realmente Estados Unidos quiere? Porque muchísimo se ha hablado, coronel, de que China está a punto de ser la potencia número 1 a nivel económico. Estados Unidos tiene bien claro que su teatro de guerra es el mundo. Sí, siempre lo ha sido. Y siempre lo ha sido. Pero tiene más claro ahora que su zona de seguridad interior no puede ser descuidada, porque esto le va a generar un problema de seguridad en un futuro próximo, mucho mayor, con mucho más peligro de lo que se ha venido presentando. Entonces, cuando Estados Unidos replantea en este momento su política hacia el continente americano, lo hace consciente de que los problemas que se están desarrollando en la otra parte del mundo, que tiene que ver específicamente allá en el Medio Oriente, que tiene que ver con el tema de Ucrania, sí, que tiene que ver con, y que hablábamos, creo que la última vez que hablamos contigo, y te decía yo, el conflicto de Ucrania va para largo, te lo dije acá. De alguna manera creo que ya lo compuse. Sí, sí. Y claro, aquello que se iba a convertir en una operación especial de 72 horas, se ha convertido en una operación especial de más de 3 años. Estados Unidos tiene claro todo eso, sí, pero sabe que no puede descuidar aquí su zona de seguridad interior, que hasta ha estado abandonada por diversas situaciones mucho tiempo. Entonces, ahora está retomando la mirada hacia el continente, y muy probablemente vamos a sentir una influencia mucho más marcada de lo que habíamos venido observando en el pasado. ¿Por qué? Porque ahora, hoy por primera vez, a diferencia de mucho tiempo, Estados Unidos está diciendo, el candidato presidencial que yo apoyo en Honduras es Azura. ¿Sí? Entonces, nunca se había tenido una injerencia o influencia directa
así, tan clara como para decir, este es el candidato que yo quiero que gane. Y aunque Narrala diga lo que diga y aunque el Consejo Nacional Electoral en Honduras haya declarado que los resultados han sido alterados al estilo apagón, entonces no va a pasar. Y muy probablemente el candidato presidencial que va a ganar Honduras va a ser Alfura del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque es el que está en sintonía con los objetivos geopolíticos de los Estados Unidos, tanto en el área centroamericana y de Panamá hacia el sur. Coronel, estamos hablando de que esto surge en el segundo mandato de Trump. ¿Cuál es la diferencia entre el Trump del primer mandato con este Trump que está de acuerdo con una mayor influencia en la región? ¿Qué es lo que ha visto él? Bueno, el Trump del primer mandato, si bien es cierto, no cambia su política antimigratoria, y que en el primer mandato estaba pensando o estaba dándole tarea a los sucesos que estaban desarrollándose en Europa y en el Medio Oriente, el Trump de este mandato es un Trump que está pensando siempre en el tema de la inmigración, pero ahora quiere recuperar todo el continente americano. No sería raro que Trump salga dándole el aval político al candidato chileno de la derecha, José Antonio Katz. Y eso pues no sería extraño. ¿Por qué? Porque prácticamente vemos que hay una recomposición política que surge a partir de la influencia geopolítica que está teniendo Rusia, China, Irán, Siria en el continente americano. Otro punto, coronel. Mucho se ha hablado de que Estados Unidos tiene portaaviones cerca de Venezuela, que está presionando fuertemente a Nicolás Maduro para que finalmente salga de poder. Otras personas dicen, mire, es que simplemente pone los portaaviones para asustarnos. A lo que otros contestan, pues hombre, pero es que Estados Unidos no va a gastar una millonada en combustible nada más para asustar al presidente de Venezuela. Siendo este el caso, ¿considera que Maduro podría tener los días contados y que ese es el objetivo de Washington? Nicolás Maduro sabe perfectamente que no goza del respaldo popular. No. La última elección presidencial la perdió y la está perdiendo con un candidato que no era ni siquiera María Corina Machado. No, la perdió con un candidato que no era muy conocido. Si no tiene Maduro el respaldo popular, y si Maduro además sabe que ha tenido deserciones de generales que conocen mucho del proyecto político venezolano, entonces Maduro dice, yo voy a atrincherarme acá. Yo considero que ha habido un error de precisión y un cálculo que le ha permitido a Nicolás Maduro replantearse. Y es que Estados Unidos dejó pasar la oportunidad de actuar con el factor sorpresa. O sea, no puedes llegar y estacionarte y vivir y sacar una situación frente a Venezuela que le permita a Venezuela levantar el teléfono y ofrecerle el cielo y la tierra a China y a Rusia a cambio de apoyo. Yo considero que no van a haber acciones tan rápidas y que muy probablemente la situación venezolana se pueda alargar un poquito más. Está listo para actuar. El portaaviones más grande de los Estados Unidos, el Gerald Ford, está frente a Venezuela. ¿Pero desde cuándo? ¿Y cuánto tiempo más van a esperar? O sea, creo que día con día se gasta plata, ¿no? Todo eso, solo el hecho de la movilización de 500,000 toneladas que ha habido de todo el despliegue marítimo para colocarlo ahí es un gasto grande. Y no va a venir un presidente de los Estados Unidos a gastar mucho dinero y no hacer nada. Definitivamente que acción sí va a haber. Lo que pasa es que creo yo que están tratando de agotar el canal diplomático para decirle a Maduro, salite.
tenés la oportunidad de salirte. Te estamos diciendo, Sin que le pase algo a Maduro. te estamos diciendo como se lo dijimos a Saddam Hussein, como se lo dijimos a Muammar Gaddafi. Andate. O quiere terminar como ellos, porque O- esa es la advertencia que le están dando. Es que esa es la otra. Entonces, esa es la otra opción. Entonces, claro, en este momento Maduro se atrinchera y dice, no, yo quiero un borrasaldo, que no me procesen a mí en el futuro y que me permitan llevarme mi dinero para donde yo me vaya. Y eso es lo que le ofrecían a Saddam Hussein, llévate todo tu dinero. Dijeron a Gaddafi, llévate todo tu dinero, pero no quisieron salir. Entonces ahora sí llega un momento en que va a que tomarse decisiones políticas, porque definitivamente Estados Unidos va a actuar sí o sí, ya sea en el campo diplomático o ya sea en el campo militar. Pero que va a haber una acción de diciembre en adelante, eso es inquitable. Y hablando de borrasaldos, ¿qué es lo que ha sucedido con Juan Orlando Hernández? Otra estrategia, otra jugada maestra de Estados Unidos. Bueno, lo conoceremos tras la pausa comercial. Así como terminamos el bloque anterior hablando de borrar saldos, hablando de quitar penas, ¿qué es lo que ha ocurrido con Juan Orlando Hernández? Porque muchos dicen, no es que Estados Unidos ahora se está volviendo cómplice o acaso no ha visto los delitos que ha cometido. A ver, pero ¿qué pasa si Estados Unidos está consciente de las acciones del expresidente, pero como algunos dicen, es una jugada maestra para conseguir algo muchísimo más grande? Su visión, coronel. Bueno, nadie va a hacer una acción política De esa magnitud. sin que cuente con información privilegiada que le rinda rédito. En un momento determinado, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, muy probablemente él haya tenido información muy importante ligada a Venezuela, que en su momento va a poder ser explotada también por Estados Unidos, y que eso le haya permitido al presidente de los Estados Unidos ofrecerle un indulto al encauzamiento penal en contra del expresidente hondureño. Entonces, claro, Juan Orlando sabe de que él, todo esto se da previo a la elección presidencial en Honduras. Prácticamente es un lavado de cara también a la imagen del Partido Nacional de Honduras, y que en alguna medida puedo suponerle también suma de votos. Desde luego que todo esto va, como se llama, a tener connotaciones futuras, que en este momento se están tejiendo nada más. Es decir, Estados Unidos está esperando un momento preciso. Eso es lo que me está diciendo, coronel. O sea, toda la información, ok, ya la tengo, pero no la voy a soltar, la puedo utilizar para obligar al Estado a realizar otra cosa. Sí, es correcto. Entonces, cuando se tiene todo ese cantidad, entonces bagaje de información, lo que va a pasar es que se va a utilizar, porque la información, una de las características de la información antes que se convierta en inteligencia, es que la información tiene que ser oportuna. Justamente en el momento, ¿no? Si esto es lo que nosotros estamos viendo en Honduras, podríamos adelantarnos y comenzar a plantear que Estados Unidos hará movimientos similares en otros estados de América Latina. Estamos hablando de un resurgimiento de su influencia. ¿Podría hacer algo en otro país? Lo que se está viendo en este momento a nivel América Latina es un movimiento de la izquierda a la derecha de los gobiernos. Lo vamos a ver, lo hemos visto, como se llama, en Honduras. Lo estamos viendo porque en Honduras prácticamente quien ha salido derrotado es el proyecto de Mel Zelaya, que era el proyecto del socialismo del siglo XXI, sí, que era el heredero político de Chávez y de Maduro en Honduras. Entonces,
cuando el Partido Libre sale ampliamente derrotado en la elección presidencial y vemos el desplazamiento, aún con un partido nacional que estaba muy cuestionado por temas de corrupción, por temas de la condena que había tenido el presidente Juan Orlando Hernández, pero ahora lo que vamos a tener es la victoria del Partido Nacional en Honduras y Narrala va a terminar derrotado por tercera vez. Entonces creo que esto es parte de lo que vamos a ver también del comportamiento en Costa Rica, del comportamiento en Chile, del comportamiento que está teniendo también ya en Bolivia. Que cayó finalmente la izquierda. Que la izquierda salió derrotada también y está volviendo la derecha al gobierno después de muchísimo tiempo en el cual estuvo Evo Morales y posteriormente también otros gobernantes que fueron saliendo como Correa en Ecuador. Sí. Yo recuerdo que al menos allá por el 2011, 2012, cuando en el colegio nos presentaban un mapa de la influencia de las izquierdas, casi que toda América Latina estaba pintada de rojo. Estamos viendo una eliminación casi total de todas las izquierdas en América Latina para un resurgimiento de una posible derecha del siglo XXI, de una derecha que es totalmente diferente a las derechas tradicionales, coronel. Sí, habría que ver que la derecha tradicional estuvo arraigada, quizás esa sea la palabra, arraigada a un pensamiento político anticomunista. Si nosotros vemos y prácticamente lo que sucede en ese ínterin de la Guerra Fría es el surgimiento de todas las expresiones políticas de derecha fundamentadas en el anticomunismo. Sí, claro. Eso es lo que tuvimos acá en El Salvador. Eso es lo que también se tuvo en Honduras. Y eso es lo que se tuvo en los demás países en los cuales las acciones producto de la Guerra Fría fueron más fuertes. Ahora ya no está fundamentado en el comunismo ni anticomunismo. Ahora tiene que ver más con el arraigo nacional y con el cumplimiento de las aspiraciones y necesidades que tienen los pueblos. Los pueblos están pensando, los pueblos se dan cuenta y dicen, este gobernante me ofrece el cielo y la tierra, pero todo es maquillaje y no me cumple. Ahora, eso sucede en todos los países. Sucede en México, sucede en Guatemala, sucede en El Salvador, sucede en Honduras y de ahí hasta Chile. No son casos aislados. No son casos aislados. Ese es el comportamiento de lo que las aspiraciones políticas se ven reflejadas para el soberano, que es el pueblo, y que muy probablemente no fueron cumplidas por la izquierda, porque al final lo que hemos visto siempre es que la izquierda, sus dirigentes, hablando de sus dirigentes, llegaron para enriquecerse y llegaron para convertirse también en aquello que ellos tanto criticaron, se convirtieron en corruptos. Coronel, pero estamos hablando de derechas que son más estratégicas que las derechas tradicionales, porque si estamos hablando de que en la política o en la geopolítica hay ciclos, bueno, en una parte la gobierna de la derecha, las derechas poco a poco se deterioran, surgen las propuestas de izquierda, duran un tiempo, se deterioran, vuelven las derechas. Si las derechas realmente aprendieron algo, imagino que estos errores no se van a volver a cometer para que dentro de unos 10 o 15 años no veamos un resurgimiento nuevamente de todas las izquierdas en toda América Latina. Yo creo que en la medida de que los gobernantes vean para abajo, cumplan con las necesidades que tiene el pueblo, y el pueblo desde México hasta Chile, respondan a esas necesidades de una forma lo más sincero posible, sí, claro. En el límite de las posibilidades que se tiene. O sea, el caso de El Salvador, por ejemplo, es una situación complicada porque tenemos el endeudamiento público más grande de Centroamérica y tenemos el crecimiento económico más bajo de toda la región. Entonces, si no te está alcanzando y ese balance comercial no permite que haya una estabilidad económica que permita el despegue, en esa medida va a ser casi difícil cumplir con los objetivos nacionales que demanda la población en cada país. Tienen que ver con la salud, con la educación, con la seguridad.
Pero en un momento determinado, cada país dice, bueno, yo puedo endeudarme o sobreendeudarme, pero va a llegar un momento en que toca pagar la deuda. ¿Y quién paga la deuda? El pueblo. La paga el pueblo. Bueno, con esto nos vamos a ir a la última pausa comercial, y es que al regresar hay que también hablar sobre qué papel juega El Salvador en toda esta nueva influencia de Estados Unidos en América Latina. Pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros, y así como cerramos el bloque anterior con la pregunta ¿qué tiene que ver El Salvador, o cuál es el papel de El Salvador en la nueva influencia que Estados Unidos está teniendo en América Latina? ¿Tiene algún rol fundamental en el escenario internacional? Por favor. Bueno, nosotros sabemos claramente que El Salvador se debate entre elegir con cuál de las dos potencias va a caminar. O sea, aquí China está construyendo un estadio. China estaba ofreciendo buses. Sí. China está ofreciendo proyectos como el que realizó en el Puerto de la Libertad. Y así, otra cantidad de proyectos. Pero Estados Unidos tiene una influencia muy fuerte en el área centroamericana. Y su preponderancia y su supremacía le va a llevar a tener que obligar a que estos países se tengan que alinear hacia la política que manda, que dicta Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, porque es el actor geopolítico más cercano que tenemos. Segundo, porque nosotros tenemos una cantidad fuerte, grande, de salvadoreños que viven en los Estados Unidos, que envían remesa, y que esa remesa está alcanzando una cantidad exorbitante, arriba de 8.000, 9.000 millones de dólares. Entonces, cuando se hace todo ese análisis de que para dónde va a tener que correr El Salvador, probablemente no vengan buses chinos para El Salvador. Probablemente se construye el estadio chino, porque ya era una promesa que está en camino y que ya está construyéndose y no se va a detener. Pero que muy probablemente en el futuro Estados Unidos va a presionar más fuertemente porque en la medida de lo posible se vaya cortando esa relación entre los estados centroamericanos, de nuestro país en particular, y China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo tiene bien claro, que quien le está disputando el poder hegemónico mundial es China. Quien está disputándole el primer lugar en la economía mundial es China. Y quien le está disputando a muy breve plazo la supremacía militar mundial es China. Entonces, Estados Unidos sabe perfectamente que ha llegado el momento en que tiene que ver al Cono Sur y refortalecer en su momento el área de seguridad interior que tiene, porque muy probablemente los escenarios geopolíticos que vienen de futuro son de complicaciones, y vamos a tener escenarios militares en el mundo más activos en el 2026, y muy probablemente los primeros 6 meses del 2026 van a ser muy activos, porque va a haber ¿En el continente? muchísimo en el continente y precisamente en Europa. ¿En Europa? Sí. Estamos hablando de en Europa siempre por la influencia china o por la influencia rusa. Ambas, porque al final Rusia y China van a terminar aliándose, y precisamente hay un estado que le es incómodo a ambos, es el Estado de Israel, y al final van a terminar tirando líneas hacia el sur de Moscú y hacia el sur de Beijing, para pues consolidar la zona del Medio Oriente que ellos necesitan de una forma muy urgente. Finalmente, coronel, esta reconfiguración que se puede venir, ¿es una política gubernamental o es una política estatal? Estamos hablando de que, bueno, si Trump se va, Estados Unidos va a mantener esta política, o al salir Trump, pues también se lleva esta política con él. No,
Yo creo que Estados Unidos, independiente que Donald Trump salga del poder o independiente que pierda el Congreso y la Cámara de Representantes en las próximas elecciones venideras, yo creo que Estados Unidos no va a perder su área de influencia ni la forma de cómo viene haciendo la cosa. Lo que va a cambiar es la forma de cómo hace política internamente los Estados Unidos, que casi siempre esa ha sido la diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Porque lo que existe en Estados Unidos es que casi siempre se le da continuidad a la política exterior. Bueno, con esto hemos llegado al final de Criterios. Coronel, ha sido un verdadero placer haber analizado el contexto geopolítico de Estados Unidos y su influencia en América Latina, y no solo esa parte geopolítica, sino también la parte histórica, para entender cómo es que llegamos hasta esos días. Así que lo esperamos en una próxima ocasión, Coronel. Muchas gracias, Fernando, y gracias nuevamente por haberme invitado. Hombre, un verdadero placer. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.